Hay una cosa que debes saber de mí, y es que soy muy desordenado a la hora de hablar. Es decir, que si tú me hablas de coches, yo te hablaré de coches, de animales, de botánica, de cómo anoche dormí en el sillón porque ese vestido le dije a mi pareja que le quedaba gorda. En fin, soy un caos total. ¿Serías capaz de imaginarte una presentación así de caótica? ¿Te imaginas un discurso así de desestructurado? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues quédate en este vídeo hasta el final para aprender cómo estructurar tus presentaciones o discursos. Antes de empezar, has de saber que los discursos o presentaciones se dividen en tres partes bien distintas. Todo el mundo las sabemos. Puede ser la introducción o apertura, donde introduces el tema, el desarrollo, donde eso que hemos hablado en la introducción lo comenzamos a desarrollar en mayor detalle, y la conclusión, que sería ese final que damos a la presentación. Ahora, sin más dilación, vamos con ello. Lo primero de todo es la apertura o la introducción. Probablemente sea de las partes más importantes dentro de nuestra presentación o discurso. Y esta empieza desde el momento que estamos subiendo al escenario e incluso desde el momento que lanzamos la primera palabra, es decir, desde que abrimos la boca. La apertura es uno de los momentos más importantes de la presentación, dado que es el momento preciso en el que tenemos que captar la atención de nuestro público. Es por ello que existen distintas maneras de iniciar una apertura, pero te voy a hablar de tres que son muy efectivas. La primera de todas son preguntas. Esta forma de iniciar nuestra presentación es fantástica, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia a la hora de dar discursos o presentaciones. Es simple, es lanzar una pregunta que tenga que ver con un tema en cuestión, que es el tema del que vamos a hablar. Y tienes que intentar involucrar a toda la audiencia. Un buen ejemplo de esto podría ser, si yo quisiera iniciar este vídeo hablando de cómo estructurar tus presentaciones, podría iniciar una pregunta como: ¿no les ha pasado que les cuesta estructurar su mensaje? ¿No les ha pasado que les resulta difícil de qué hablar en sus presentaciones? Este tipo de preguntas lo que consigue es que cada cual en su mente desarrolle y cree una respuesta, sintiéndose como que el mensaje es realmente para ellos. Posteriormente tenemos las afirmaciones o datos impactantes. Datos tales como el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. O afirmaciones tales como: la realidad es que no sabes estructurar tus mensajes. Suelen ser cosas que impactan. La audiencia presta atención desde el primer momento. Esto es debido al efecto shock. Te quedas en estado de shock. Ese dato o frase impactante te ha dado de lleno en la cara y te has quedado así como: ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible eso? Y eso capta mucho nuestra atención. Lo suelen utilizar mucho los telediarios. Lo hacen constantemente. Sueltan un dato impactante que capta la atención y necesitamos saber de por qué, de dónde viene ese dato. Esta es una forma un poquito más compleja que las preguntas, pero que se pueden combinar entre ellas. Un buen ejemplo: ¿sabías que el 75% de la población mundial tiene miedo a hablar en público? ¿Y que tú podrías ser una de esas personas? Esta pregunta, además de involucrar a la audiencia, haciendo que cada cual busque su respuesta, añade ese dato que puede conseguir captar la atención de tu público. Y en tercer lugar tenemos las anécdotas personales. ¿A qué persona no le gusta una buena historia? Con sus personajes, con su trama, con su problema a resolver, o con un enemigo y esa solución que logra el protagonista. A todos nos encanta este tipo de historias, sobre todo la del camino del héroe, una persona que viene de una situación o tiene un problema determinado y supera un obstáculo para resolverlo. Pero ojo, estas anécdotas deben ser sinceras y deben ser personales, porque consigue que el público pueda empatizar contigo. Esto genera una sensación de cercanía entre el público y tú, lo cual es muy bueno, dado que empiezan a verte como una persona y no como una autoridad o ese ponente que está dando un mensaje. Antes de pasar al siguiente punto, he de comentarte
que todas estas formas de empezar puedes combinarlas con el humor, que es uno de los grandes elementos que permite captar la atención del público. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere pasárselo bien durante una presentación? Todos queremos pasárnoslo bien, y el humor abre esa puerta a nuestro cerebro emocional, que es el encargado de recordar todo lo que está pasando. Así que si quieres que tu presentación tenga un inicio memorable, utiliza bien una anécdota, un dato o afirmación impactante o preguntas, y si ya las combinas con el humor, los tienes en el bolsillo. En segundo lugar tenemos el desarrollo. Es donde nosotros vamos a explicar en mayor profundidad la idea principal que hemos introducido en la apertura. Esta se basa en 3 elementos muy distintos. La primera de todas, ¿cuál es tu mensaje? Es decir, ¿cuál es la idea principal de la que tú quieres hablar? Puede ser el cambio climático, puede ser llevar un hábito de vida saludable, puede ser cambiar la alimentación o incluso cómo mejorar la habla en público. Puede ser ideas bien distintas, pero debemos tener claro cuál es nuestra idea principal. Porque si no sabemos cuál es nuestra idea principal, no sabemos en qué dirección ir. Así que hazte la pregunta, ¿cuál es tu mensaje principal? El segundo punto es, ¿cuál es tu frase? Piensa en las grandes presentaciones. Por ejemplo, Barack Obama. ¿Cuál es su frase? El Yes, we can. O por ejemplo, piensa en Martin Luther King con su I have a dream. En español, yo tengo un sueño. Eran frases que utilizaban a lo largo de la presentación, a lo largo de su desarrollo de discurso, para conseguir crear lo que llamo el efecto eslogan. Eso que los anuncios te lo ponen y tú todo el rato estás recordando esa frase. ¿Por qué? Porque es una frase que tiene gancho, es una frase que impacta y que suele utilizarse en distintas estructuras de nuestro discurso. Así que, después de saber cuál es tu idea principal, piensa una frase que puedas utilizar durante el desarrollo para conseguir ese efecto eslogan. Por último, tenemos la regla de los 3 puntos. Esta regla es sencilla. Nos explica que debemos basarnos en 3 puntos bien distintos en nuestro discurso. Si te das cuenta, es apertura, desarrollo, desenlace. Y cada cual te he estado dando datos de 3 cosas bien distintas. En la apertura te hablé de 3 formas de iniciar. En el desarrollo te he hablado de 3 cosas a tener en cuenta. Esto permite no solo crear una estructura mental y visual a nuestro público para que vean la organización de nuestra presentación, es que se centren simplemente en esas 3 cosas que estamos diciendo, sino que además permite que, si el público se pierde en un punto determinado, pueda reengancharse a la presentación con las famosas frases de primero, segundo, por último, o la que a mí me gusta mucho, por último y más importante. Así que ten en cuenta cuál es tu idea principal, qué frase tipo eslogan quieres utilizar y la regla de los 3 puntos. Recuerda, si tu desarrollo no eres capaz de resumirlo en pocas palabras, es que no lo tienes claro. Y por último, y más importante, tenemos la conclusión. La conclusión es, junto con la apertura y la introducción, la parte más importante de tu presentación. Es lo que le da ese broche dorado a tu discurso para que llegue a ser memorable y pueda ser recordado. Y es que los finales, si tienes un final muy malo, puedes ser capaz de arruinar todo lo anterior. Es decir, como tu conclusión sea mala, arruinarás tu gran apertura y tu gran desarrollo. Es por ello que te voy a dar 3 formas bien distintas de poder finalizar tus presentaciones para que puedan ser memorables. En primer lugar tenemos el círculo perfecto. El círculo perfecto básicamente es crear una sensación de círculo, de un cierre que tiene que ver con el inicio. Es decir, que tanto la introducción como la conclusión tienen una relación, dando la sensación al público de que todo está conectado. Imagínate que hemos iniciado la presentación con la pregunta: ¿sabías que el 75% de la población mundial
tiene miedo a hablar en público y que tú podrías ser una de ellas? Pues una conclusión de tipo círculo perfecto podría ser de la siguiente manera. Después de saber todo esto, ¿crees que entras dentro de ese 75% de personas que tienen miedo a hablar en público? Si te das cuenta, la introducción y la conclusión son muy similares, lo que permite que todo lo que se ha ido comentando tenga la sensación de estar conectado. El segundo recurso es la llamada a la acción. La llamada a la acción es básicamente decirle a tu audiencia qué tiene que hacer a continuación. Por ejemplo, ahora sal ahí fuera y si tienes la oportunidad de subirte a un escenario, súbete para practicar tus recursos de oratoria. Y por último, tenemos la más potente y la más elaborada, que es el aplauso tardío. Como te dije antes, es una forma muy elaborada de finalizar tu discurso, pero si se hace bien, el efecto que tiene es muy potente. Básicamente sería juntar varias preguntas, un total de 3 preguntas, que tiendan a puntos de dolor de tu audiencia y finalizarla con una llamada a la acción. Esto suele utilizarse mucho en mítines políticos. Voy a darte un ejemplo. Después de todo lo que te han robado, después de todo lo que te han manipulado, después de todo lo que te han mentido, ¿de verdad vas a dejar que sigan haciéndolo? Vótame en las próximas elecciones para cambiar tu futuro. Si te das cuenta, esta forma de finalizar tus presentaciones es muy potente y cargado de emocionalidad. Utilizas 3 puntos de dolor. Te han mentido, te han engañado, te han manipulado. Lanzas una pregunta y te quedas en silencio, dándole tiempo a tu público para reflexionar y buscar una respuesta. Y finalmente acabas diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Ciertamente, hay que saber cómo realizar esta forma de finalizar tu discurso, porque tiene que realizarse de una forma correcta para que tenga ese efecto que tanto esperamos. Después de todo esto, ya has visto cómo debes estructurar tu mensaje o discurso para que tenga un éxito total. De verdad, después de ver este vídeo, ¿no vas a cambiar la forma en la que estructuras tus mensajes? Déjame saber aquí en comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención y no te olvides de darle like a este vídeo si te ha gustado y de suscribirte al canal para no perderte consejos que te permitirán mejorar tu comunicación. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y espero que te haya sido de ayuda.